Miércoles 1 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también por nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Antes saludamos con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Buenas noches. Verónica, como siempre, un gusto compartir contigo los amigos televidentes que nos escuchan a través de Pública FM. Hoy, primer día del sexto mes del año. Y Día del Niño, por cierto, Además, ¿no? Día del Niño, Noche del Niño. Saludamos a todos los niños y a todos los adultos que tienen corazón de niño, que es lo más importante. Enseguida damos paso a los titulares, amigos. Bienvenidos. Tras la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, el posesionado Virgilio Saquicela defiende su designación, aunque varios juristas advierten que habrá repercusiones judiciales a posterior. El presidente Guillermo Lasso ha oficializado el llamado bono de los 1000 días para madres gestantes en situación vulnerable. Lo ha hecho en Riobamba, provincia de Chimborazo. Miles de niños en el campo y la ciudad sufren vulneración de sus derechos, según la UNICEF, Agencia de Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia, en el Día Internacional del Niño. En deportes, Argentina se lleva la finalísima de la Copa de la FIFA al derrotar 3-0 a Italia, el último campeón de Europa. Y en lo internacional, a pocas horas de celebrarse la primera cumbre de las Américas de forma presencial, luego de 2 años de la pandemia, no están invitados ni Venezuela ni Cuba. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, defendió su designación y rechazó los cuestionamientos al accionar del Pleno que destituyó a Guadalupe Llori. Sin embargo, en el Parlamento hay quienes ponen en duda el reconocimiento a su presidencia y Pachacutic adelanta que acudirá a instancias internacionales. Apenas posesionado en su cargo la noche del 31 de mayo, Virgilio Saquicela ya se instaló en el despacho presidencial de la Asamblea y este miércoles se dirigió a la prensa para defender su designación. Hoy día nos toca asumir esta responsabilidad, este reto. La Asamblea lo ha hecho dentro del marco legal y constitucional, dentro de la facultad del Pleno de la Asamblea, que es el máximo organismo de decisión. Insistió en la apertura al diálogo. Tomarle la palabra al propio presidente de la República, de extenderle las dos manos, no solo la una, de que podamos los poderes del Estado dialogar en pro de los intereses del Ecuador. Como presidente en funciones ya ha convocado 2 plenos, una a continuación de la sesión 772 de esta tarde y otro el día viernes para el segundo debate de la ley de uso legítimo de la fuerza. Nos vamos a dirigir a él como lo que en este momento representa. Presidente encargado de la sesión que el día de hoy se continúa. Únicamente presidente encargado de esta sesión. ¿Quién está sentado en la presidencia? Para mí es indiferente. Aquí vamos a valorar la institución y vamos a seguir trabajando. La situación en el Parlamento sigue tensa por ahora. No hay claridad sobre el futuro de Saquicela. No descuidaremos en poner en conocimiento de las instancias internacionales. Mientras que el gobierno central también consideró ilegítima su designación. Carolina Basante, Noticias 7. A propósito del tema, varios juristas que hemos consultado explican qué repercusiones podrían tener los asambleístas que dieron paso a conocimiento del informe de la comisión ad hoc que finalmente destituyó a Guadalupe Llori como presidenta de esta función. Ponga atención lo que dice. Con 81 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aceptó conocer el informe de la Comisión Pluripartidista ad hoc que recomendaba la destitución de Guadalupe Llori como presidenta del Parlamento. Aunque el resultado ya es conocido y finalmente Llori dejó el cargo, con esta decisión la Asamblea desconoció las medidas cautelares que habían presentado líderes de Pachacutic por supuestas irregularidades en la comisión que investigaba a Llori. La decisión de un juez del Cantón Quito ordenaba al Pleno abstenerse de conocer el informe. A pesar de aquello, hay juristas que aseguran que no habrá mayores repercusiones en lo jurídico para los legisladores. Jurídicamente no va a ocurrir nada, o al menos no debería ocurrir. En el caso de los legisladores hay esta figurita de la inmunidad parlamentaria de fondo que impide que los legisladores puedan ser llevados a proceso penal por los votos u opiniones que emanan del desempeño, del ejercicio propio de las funciones. Y naturalmente ayer
Ellos estaban en el ejercicio de la función. Hay otras razones. La Corte Constitucional ha sido bastante clara en el sentido de que tú no puedes presentar una acción de incumplimiento de medidas cautelares. Por lo tanto, veríamos que al menos respecto del incumplimiento de la medida cautelar no existiría una repercusión. Lo que sí podría tener repercusión es la manera en la que se llevó a cabo el proceso de votación, pues se incluyó conocer el informe en una sesión que ya estaba iniciada. Eso habilitaría la posibilidad para que Yori ahora sí presente una acción de protección y manifieste por qué se le han violentado los derechos constitucionales y obviamente cuál sería la reparación integral que debería tener en este caso. Hasta el cierre de esta edición no se conocía sobre una acción interpuesta que cambiara a la decisión de que Virgilio Saquicela se quede en el poder del legislativo. Andrea Orbe, Noticias 7. Tras la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional, se reconfigura la composición de las fuerzas dentro de la Asamblea. Las bancadas de UNES y el Partido Social Cristiano coinciden, aunque dentro del Parlamento dicen que se trata de una mayoría coyuntural. Los 81 votos que destituyeron a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea puso sobre el tablero político una nueva mayoría, conformada por los asambleístas de UNES, el Partido Social Cristiano y los disidentes de la Izquierda Democrática y Pachacutic. Los guiños entre UNES y Social Cristianos no son nuevos. Sin embargo, hoy ya obtuvieron su primera victoria y lo celebraron como tal. Esta nueva mayoría pone contra las cuerdas al oficialismo y plantea una reestructuración de las fuerzas políticas, aunque según el nuevo presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se trataría de algo coyuntural. Habrán temas en los que podamos discrepar los distintos sectores políticos, no necesariamente podremos alinearnos porque esa es la diversidad que existe en la Asamblea Nacional. En todo caso, ahora el peso legislativo se va al otro extremo de la balanza y los sectores como Pachacutic alertan de las posibles consecuencias. Con el juicio político que quieren al Contralor, están tratando de sacarse del camino al actual Contralor para que venga uno nuevo y les borre esas glosas millonarias que están este rato ya colocadas para los exfuncionarios del correísmo. Carolina Basante, Noticias 7. Mucha atención, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, a través de su cuenta de Twitter, anunció que se retoma la conexión aérea Cuenca-Guayaquil, con una tarifa inicial de $39. Las frecuencias serán lunes, martes, miércoles e incluso viernes. La venta de pasajes ha iniciado hoy, 1 de junio, y los vuelos serán a partir del 1 de julio. Buenas noticias. Cuando regresemos, amigos televidentes, les vamos a contar que el ministro de Gobierno dialogó con el gremio de los transportistas de nuestro país. ¿Cuáles son los detalles que se llegaron después de este diálogo? Les contamos al regresar de la pausa. No se vayan. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerden siempre que somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM.
decíamos esta mañana, Verónica, si bien hay motivos por qué alegrarse, porque los niños son alegría, son inocencia, como tú decías, pues bondad, pero también hay cifras muy preocupantes porque Ecuador todavía sigue siendo uno de los países con más desnutrición crónica infantil, con más niños que no acceden a servicios básicos, incluso también son agredidos por su entorno familiar, la violencia de género. Violencia doméstica también, que es muy importante recalcar. Sí, Byron, efectivamente nosotros hacemos un llamado muy especial a la conciencia por parte de nuestros amigos televidentes y de las autoridades estatales para que trabajen todos los días con ahínco, con responsabilidad y con mucha dedicación a este segmento de la población. Y justamente en este espacio informativo queremos rendir un homenaje especial a esa bondad y esa transparencia que tienen los niños y que esperamos que en alguna medida también perdure en los adultos. Veamos. A raíz de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, se estima que 150 millones de niños, niñas y adolescentes están o estarán en pobreza extrema en todo el mundo, según datos del UNICEF. La afectación económica de la COVID-19 tiene una incidencia directa en el desarrollo de los menores y en las necesidades no cubiertas de las familias. Por ejemplo, el acceso a servicios básicos, salud, vivienda, alimentación y otros. Esto se refleja también en Ecuador, en donde 1 de cada 3 niños sufre de desnutrición crónica infantil. Justamente la desnutrición es una de las problemáticas que más aqueja a los menores ecuatorianos y que tendría repercusión en la productividad del país y un impacto a lo largo de la vida de la persona, según UNICEF. Estos altos índices han llevado al gobierno a tomar cartas en el asunto, empezando por clarificar y actualizar las cifras para conocer la realidad actual del país con una encuesta y otorgar ayudas sociales y atención médica, para lo cual se prevé un desembolso de $1.765 millones hasta 2025. Carolina Basante, Noticias 7. Y a propósito de bienestar, el presidente de la República ha oficializado hoy con el ministro de Bienestar Social o de Inclusión Económica el llamado bono de los 1000 días para madres embarazadas. Este incentivo monetario prevé ser una ayuda para erradicar la desnutrición crónica infantil, como lo decíamos. En el evento se ha explicado cómo y cuándo se va a recibir esta ayuda. A propósito del Día del Niño, el presidente Guillermo Lasso visitó Riobamba para ser parte de la feria lúdica del MIES. Ahí, entre otras cosas, se oficializó a través de la firma de un decreto ejecutivo el bono de los 1000 días, que se prevé entregar a madres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Que beneficia inicialmente a 37.500 madres. El bono consiste en una ayuda económica de $60 mensuales y de cumplirse ciertos requisitos, se podría realizar 3 desembolsos adicionales. Uno de $90 para las madres que asistan al menos a 3 controles durante su embarazo y una vez que nazca el bebé lo escriban en el registro civil. El segundo desembolso de $120 se haría cuando el bebé cumpla 1 año, siempre y cuando su madre lo lleve a 6 controles. Y un tercero, también de $120, se haría cuando el bebé cumpla 2 años y tenga 4 controles adicionales como mínimo. Con ello son beneficiados los niños, las madres, la sociedad y el país entero. Aquí ganamos todos. El bono de 1000 días se prevé pagar en ventanilla en la red de puntos pagos a escala nacional según el último dígito de cédula o a través de pago en cuenta bancaria. En el evento se reiteró el objetivo que tiene el gobierno de reducir en 6 puntos porcentuales la desnutrición infantil. El día de hoy, que luego de una gran socialización con los diferentes sectores sociales, con las diferentes universidades, el 15 de este mes tenemos ya la ley de la primera infancia para ser presentado a la Asamblea Nacional que recupere y reafiance los derechos de nuestros niños y nuestras niñas. Andrea Orbe, Noticias 7. En otro tema, el ministro de Gobierno dialogó con el gremio de los transportistas del Ecuador. Se volverán entonces a instalar las mesas técnicas y además el compromiso de facilitar la compra de llantas e insumos y también garantizar la seguridad de los conductores. En la reunión estuvieron los representantes del gremio de los transportistas de todas las modalidades, transporte pesado, extrapesado, urbano de pasajeros e interprovinciales. 3 temas fueron los más álgidos del centro del debate y algunos compromisos. Necesitamos facilidades arancelarias con la disminución de los aranceles, necesitamos estabilidad en los precios de los combustibles,
necesitamos facilidades para la importación de insumos fundamentales como el tema de las llantas. Y eso tenemos que irlos viendo paso a paso. La seguridad de los choferes y conductores en las vías y carreteras ante los atracos. Facilidades para importación de llantas e insumos directamente, además de una revisión de tarifas, aunque reconoció el ministro Francisco Jiménez, eso depende de los municipios que tienen autonomía. Otro de los temas pedidos por los transportistas ha sido los créditos y acceso a facilidades financieras y la revisión de ciertas obligaciones retrasadas con bancos y financieras públicas, también como parte del compromiso gubernamental. Según dijo Jiménez, la idea es sumar con el gremio y continuar en una segunda sala de encuentros a fin de revisar los compromisos múltiples. También estuvo presente el titular de la cartera de transporte, Marcelo Cabrera. Byron Galarza, Noticias 7. La Asociación de Venezolanos en Ecuador pide no generalizar con los recientes actos de influencia o de delincuencia, mejor dicho, que se han dado en Quito en especial. Además han dicho que se abrieron 70 procesos de deportación por falta de documentos de algunos de sus conciudadanos. 3 de la mañana del 29 de mayo, un joven camina por la avenida 6 de diciembre y Voz Mediano en el sector de la Bella Vista, cuando es interceptado por dos personas, quienes quisieron robarle su celular. Uno de ellos le propina una mortal puñalada que acabó con su vida. La policía capturó a los presuntos autores, quienes serían de nacionalidad venezolana. En otro caso similar, un hombre se debate entre la vida y la muerte tras ser atacado con un arma blanca por delincuentes que le robaron un celular y $150 al salir de su trabajo en la capital. Sus familiares aseguran que también eran de nacionalidad venezolana. Estos últimos casos, viralizados en redes sociales, han contribuido para que en el imaginario social se estigmatice a personas extranjeras. Desde la Asociación de Venezolanos en Ecuador, rechazan los actos criminales, sea cual sea la nacionalidad. Y todo aquel venezolano que cometa un acto delictivo en el país, nosotros, la propia comunidad venezolana, lo vamos a condenar y lo vamos a señalar, porque es lo que corresponde en la moral, en la ética y en los valores. Además, piden a la ciudadanía ecuatoriana no generalizar, puesto que esto alimenta la xenofobia. Actualmente los venezolanos en el Ecuador sufren de mucha xenofobia en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Podemos hablar, por ejemplo, en el ámbito laboral. Según esta organización, al menos el 80% de venezolanos trabajan informalmente en el país, lo que en muchos casos se han derivado en procesos de deportación. Nosotros tenemos acá procesos administrativos que han comenzado a ciudadanos venezolanos de forma individual. Son más de 70 casos que se han dado desde el 24 de mayo al día de hoy. Estos procesos de deportación obedecerían a su permanencia irregular en el país, mas no por casos asociados a la delincuencia. Edison Saavedra, Noticias 7. Cambiamos de tema, amigos televidentes. Las exportaciones no petroleras a México se incrementaron en un 42% este primer trimestre del 2022, a comparación con el mismo periodo del año anterior. El gremio de exportadores espera que el acuerdo comercial con México sea una herramienta para implementar productos premium dentro de las exportaciones. La Federación Ecuatoriana de Exportadores, Fedexport, presentó las cifras de las exportaciones e importaciones del primer trimestre del 2022 con México. Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de Fedexport, explica que las exportaciones no petroleras se incrementaron en un 42% respecto al mismo periodo del año anterior. De todas formas, todavía no tenemos tasas de crecimiento tan importantes que nos permitan ir reduciendo la brecha de déficit comercial que tenemos con México. El viceministro de Producción, Daniel Legarda, explica que en el acuerdo comercial con México se tienen avances favorables. Tenemos cerradas 19 mesas de negociación y el acuerdo tiene alrededor de 21 disciplinas. Rosero explica que se han identificado oportunidades de crecimiento en el mercado y que su diversificación es necesaria para la implementación de productos emblemáticos. Que van a permitir en alguna medida que un segmento premium de consumo que tiene el mercado mexicano es justamente el que puede demandar los productos de altos estándares de calidad que nuestra oferta exportable ya venía cumpliendo para otros mercados. Además, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que va por su tercer mes, ha causado una pérdida proyectada de $80 millones en las exportaciones al continente europeo. Esta lógica de abrir nuevos mercados a través de la suscripción de acuerdos con la agenda comercial
nos va a dar una herramienta adicional para momentos como este. Se espera que en las próximas semanas se tengan las 2 últimas rondas de negociaciones entre Ecuador y México respecto al posible acuerdo comercial. Manuela Bedón, Noticias 7. Con una inversión de $10 millones se ha inaugurado en Durán, provincia de Guayas, la primera planta de almacenamiento de cacao. Se trata de la empresa norteamericana Barry Callebaut, una de las más grandes de la industria chocolatera. Este martes se inauguró la primera planta para la compra, limpieza, secado y la exportación de granos de cacao en Ecuador. Está situada en el cantón Durán, cerca del puerto de Guayaquil, con acceso directo al Océano Pacífico. Vemos en el Ecuador un magnífico potencial, así que queremos desarrollar el país en el área del cacao e innovar. Barry Callebaut es el primer productor mundial de cacao y chocolate. Trabajamos mucho en este proyecto con todo el equipo y ahora empezamos a comprar, secar, limpiar y exportar el cacao a todo el mundo. Taycan es la planta más moderna del país. Con una inversión de $10 millones, la empresa extranjera resalta el compromiso de apoyar el desarrollo del sector cacaotero a nivel nacional. El Ecuador está listo para competir y está listo para competir con uno de sus productos más icónicos, que es el cacao fino de aroma, el mejor cacao del mundo, que hace el mejor chocolate del mundo. Así que esta inversión es la primera etapa en la cual se va a exportar. Van a tener investigación, desarrollo y acabamos de ver una variedad que está relacionada únicamente con el Ecuador y con el cacao ecuatoriano. Ecuador ha ido aumentando en la escala de los países productores de cacao con una producción anual de unas 375.000 toneladas, que lo sitúa al país como el tercer mayor productor del mundo. Estamos en un mundo globalizado, integrado, en donde ya no hay competencia. Aquí existimos alianzas estratégicas. Eso existe en el Ecuador. La planta actualmente acoge a cerca de 90 trabajadores ecuatorianos. Cambiamos de tema. La audiencia de habeas corpus a favor de Jorge Glass Espinel, que estaba prevista desarrollarse en el complejo judicial en el norte de Quito, no se desarrolló finalmente. El abogado de Glass, Carlos Alvear, solicitó el diferimiento de la misma argumentando problemas de salud. El ex vicepresidente debía asistir personalmente a la diligencia, pero también mencionó que estaba enfermo. El recurso de habeas corpus, que en un principio se dio trámite en Manglar Alto, en la provincia de Santa Elena, se lo trasladó a Quito, ya que Glass está recluido en la cárcel 4 en el norte de la capital. Aún no se ha señalado una fecha para la reanudación de la diligencia. Otros temas, varias personas han resultado heridas tras el volcamiento de un bus interprovincial que cubría la ruta Quito-Baeza. El pesado automotor habría perdido pista. La vía Quito-Baeza una vez más es escenario de accidentes de tránsito. Esta vez un bus número 25 de la cooperativa Jumandi se volcó sobre la calzada. El hecho fue reportado a las 10:15 de la mañana en el tramo E45, a 5 minutos de la Virgen del Cantón Quijos, en la provincia del Napo. Hasta el lugar del accidente llegaron efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud para atender la emergencia. Un bus de la cooperativa Jumandi perdió el control y se volcó. Aparentemente es por una falla mecánica y eso van a determinar los peritajes y las investigaciones de la Policía Nacional. Tras el incidente, el pesado automotor quedó a un costado de la calzada. Los pasajeros presentaron heridas, 3 de ellos con contusiones y una persona con fractura expuesta. No hubo fallecidos, personas heridas que estuvieron estables y otras que fueron trasladadas hasta las casas de salud de Quito. No ha habido ninguna persona fallecida. El conductor del pesado vehículo se dio a la fuga, mientras que el automotor fue llevado al patio de retención vehicular para los trámites respectivos y la vía fue completamente habilitada. Edison Saavedra, Noticias 7.
Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. En medio de preocupantes cifras por muertes y contagios, los mandatarios latinoamericanos van a abordar la pandemia del coronavirus como uno de los principales retos en la agenda de la Cumbre de las Américas. 1.087.000 casos de COVID-19 y 4.159 muertes en las Américas durante el último semestre es el panorama que recibirán los mandatarios del hemisferio occidental. El mayor aumento de casos fue en América del Sur con un 43.1% y el mayor aumento de muertes fue en América Central con un 21.3%. La llegada del verano en el norte y del invierno en el sur, sumado a la aparición de la influenza, representan un desafío para los sistemas latinoamericanos de salud. Nuestros sistemas de salud todavía se recuperan de las interrupciones de la pandemia, conjuntamente con un riesgo creciente de eventos como la viruela del mono, la hepatitis viral y otras infecciones respiratorias. El linaje BA5, responsable del aumento de casos de coronavirus, continúa siendo una variante de preocupación que ya amenaza con iniciar la quinta ola de contagios en México. Expertos consideran que el esquema de defensa creado en los países deberá convertirse en la ruta de navegación. Y la asesoría al final es a los países y trabajar con ellos para que implementen los planes que se recomiendan y que están en vías de salir. La defensa contra el COVID-19 será uno de los temas primordiales en la Cumbre de las Américas. La pandemia del coronavirus está lejos de terminar en Latinoamérica. Diva Lizeth Cash, Voz de América. Y la ciudad más grande y capital económica de China comienza el final del estricto confinamiento contra el COVID-19 que mantuvo durante 2 meses. Este miércoles expiraron una buena cantidad de medidas para volver a la normalidad. Cuenta atrás para la libertad. En Shanghái, una multitud se reunió a lo largo de la icónica zona ribereña cuando el reloj marcó la medianoche, marcando así la reapertura de la mayor ciudad de China el miércoles, tras 2 meses de encierro por la COVID-19. La megalópolis de más de 25 millones de habitantes sale de su prolongado aislamiento bajo las férreas restricciones aplicadas por las autoridades chinas. He venido al río Huangpu con mi familia para celebrar el levantamiento de las restricciones. Espero que no vuelva a haber una situación así y que en el futuro no dejemos que la pandemia afecte a nuestras vidas, decía este residente. Shanghái vuelve poco a poco a la normalidad. Respecto a los más de 20.000 casos diarios en abril, este lunes la ciudad registró apenas una treintena de contagios, tras aplicar la estrategia de cero COVID. Sin embargo, 500.000 de personas de una zona de la ciudad permanecerán confinados todavía hasta que no haya casos en sus distritos. Mientras tanto, en Europa, Grecia es el último país en levantar las restricciones contra la pandemia de la COVID. A partir del 1 de junio se suprime el uso de mascarillas en la mayoría de los lugares, excepto en el transporte público, los hospitales y los centros de atención a personas mayores. El gobierno griego ha confirmado que a partir de este 1 de junio las mascarillas no serán obligatorias en los aviones ni en los lugares públicos, una decisión que se produce tras el anuncio de la UE de suprimir este requisito en los aeropuertos. Sin embargo, la recomendación sobre el uso de la mascarilla difiere entre los diferentes Estados miembros, dependiendo de la aerolínea y del país de procedencia y destino. Una comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tiene previsto revisar esta semana 8 propuestas para reformar las leyes de porte de armas en ese país, tras la masacre en una escuela primaria. 8 propuestas sobre el control de armas serán enviadas esta semana a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Las iniciativas de la bancada demócrata incluyen elevar el requisito de edad para comprar armas de los 18 a 21 años, prohibir los aceleradores de disparos y crear nuevas sanciones por tráfico de armamento. Este martes, el presidente Biden se refirió a la violencia armada en Estados Unidos. Mucho de esto es prevenible y la devastación es asombrosa. El lunes, el mandatario llamó al Congreso a actuar y confió en que legisladores republicanos puedan unirse a la discusión. Creo que hay un reconocimiento de su parte de que no podemos seguir así, no podemos hacer esto. Sé que no tiene sentido poder comprar algo que pueda disparar hasta 300 balas. La bancada republicana ha bloqueado varios de estos paquetes legislativos en el pasado. En el Senado, donde se encuentra el obstáculo más grande, un reducido grupo bipartidista intenta negociar algún compromiso.
que permita retirar las armas a personas consideradas peligrosas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Se trata de la tormenta tropical más fuerte jamás registrada en la región del Pacífico del estado de Oaxaca, México. Vientos de hasta 110 kilómetros por hora dejaron casas destrozadas y puentes colapsados. La temporada de huracanes en el Pacífico comenzó golpeando fuertemente el sur de México. El huracán Ágata, degradado a tormenta tropical este lunes, es el más fuerte jamás registrado en la zona, con vientos de hasta 110 kilómetros por hora. Los residentes de San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca, tratan de calcular los daños entre lodo, escombros y árboles caídos. Los rescatistas siguen en la búsqueda de las personas desaparecidas. Y pues ahorita con esta pérdida, pues para volvernos a reparar va a ser un poco difícil y pues sí, perdimos todo lo que es lo eléctrico, pues todo, por los trastes, todo, pues vamos a recuperar una mínima, vamos a volver a empezar. Pues se nos ensució el agua, todo y pues ya pues no tenemos ni para tomar, pero pues ahorita a ver si por lo menos nos llega la ayuda de que nos apoyen con agua, con comida o con lo que se pueda, pues porque pues todo perdimos aquí, no tenemos nada, se mojó la ropa, los trastes, todo se perdió. El gobierno de Oaxaca habilitó 203 refugios y también dispuso hoteles para recibir turistas. Las autoridades calcularon que el temporal pone en riesgo a más de 5.000 personas entre residentes y extranjeros. Las fuertes lluvias podrían provocar más inundaciones, deslizamientos de tierra y ríos desbordados. Como medida de prevención, el gobierno local cerró también puertos, escuelas y negocios no esenciales hasta que la tormenta abandone la zona. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronosticó que Ágata se seguirá debilitando en las próximas horas. Ahora les contamos, amigos televidentes, que el narcotraficante tristemente célebre colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, ex líder del Cartel de Cali, murió en una cárcel de los Estados Unidos. Por otro lado, en Palestina se desata una ola de malestar por el presunto asesinato de una periodista. Damos paso entonces enseguida al resumen internacional de noticias. El ex líder del Cartel de Cali, Gilberto Rodríguez, falleció a sus 83 años en una cárcel de Estados Unidos. La Agencia Federal de Prisioneros no especificó la causa de su muerte, pero se sabe que Rodríguez Orejuela sufría de varias enfermedades, una de ellas cáncer de colon y próstata. El narcotraficante tuvo quebrantos en su salud durante la pandemia, por lo que pidió una excarcelación anticipada por razones humanitarias, la misma que fue negada en el 2020. Una periodista de 31 años murió este miércoles a manos del ejército israelí, ocasionando indignación y malestar en los palestinos. Gofran Guarazná es la mujer que perdió la vida tras ser abatida por soldados cerca de un campo de refugiados en Hebrón, a 300 kilómetros al sur de Jerusalén. Según los palestinos, la joven perdió mucha sangre por lo que no pudieron salvarle la vida. La Organización Mundial de la Salud confirmó más de 550 casos de la viruela del mono a nivel mundial, por lo que Tedros Adhanom, director general de esta organización, informó que el virus no es endémico e insistió que cualquier persona se puede contagiar. Los dirigentes de este organismo de salud no creen necesario hacer una vacunación masiva contra la viruela. A cambiar de tema, amigos televidentes, y les vamos a contar en el ámbito internacional y un poco de la farándula. También que un jurado popular de 7 personas en el estado de Virginia ha fallado a favor de Johnny Depp en una demanda contra su ex esposa Amber Heard, quien ha sido declarada responsable de difamar al actor por asegurar que cometió violencia doméstica contra ella. Un jurado popular de 7 personas en el estado de Virginia ha fallado este miércoles a favor de Johnny Depp en una demanda contra su ex esposa Amber Heard,
quien ha sido declarada responsable de difamar al actor por asegurar que cometió violencia doméstica contra ella. El jurado de 7 personas, 5 hombres y 2 mujeres, en el Tribunal de Circuito del Condado Fairfax de Virginia, que comenzó a deliberar el viernes por la tarde, ha otorgado a Johnny Depp $10 millones en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos, tal y como han recogido varios medios estadounidenses. El veredicto, no obstante, se ha hecho de rogar, ya que ha tenido que ser pospuesto debido a que varios miembros del jurado se han olvidado de completar correctamente el formulario de veredicto tras cerca de 13 horas de deliberaciones. Depp, quien presentó esta demanda por difamación contra su exesposa, no ha estado presente durante la lectura del veredicto, ya que tenía un compromiso de trabajo previamente programado, según han comunicado sus representantes legales. Lo cierto es que más allá de la polémica, la farándula, debe ser un desgaste en lo personal, Verónica, porque son 2 seres humanos al margen de la fama, el dinero, lo que sea. Esto de ventilar tus diferencias personales, porque todas las parejas que hemos tenido pareja, pues tenemos dos discrepancias, pero ya a ese nivel de exposición debe haber un desgaste emocional, psicológico de ambas personas, más allá de que Depp es el que gana, digo yo, ¿no? Sí, sin duda, un desgaste absoluto, pero como este es un tema mediático que ha llamado mucho la atención, inclusive se hablaba de una estrategia por parte de Amber Heard para un tema de trabajo, que le puedan contratar para siguientes o futuras películas, y en fin, o sea, está en juego muchísimos temas, y ni hablar del aspecto económico, ¿no? Son demandas multimillonarias. Y seguro después de esto va a haber en Netflix alguna película. O seguramente. Este es el tema de la farándula y de la polémica, que sin duda atrae mucha gente, pero concuerdo contigo en ese comentario. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en esta emisión informativa. Que tengan una excelente noche y recuerden que mañana estamos nuevamente con ustedes a partir de las 7 horas en punto en Noticias 7 con más información. Nos vemos, buenas noches.